Hola, seguimos hablando de la abominación desoladora. Este, Hay varias teorías de cómo se instauró, cómo empezó. La primera es que los celotes, esta secta celotes, ¿verdad? Con Z, que abogaban por liberación política y religiosa del Imperio Romano, permitieron a criminales entrar hasta el lugar santísimo, profanar el templo, matar gente adentro del templo y, luego del 67 al 68 después de Cristo, la abominación llega a su clímax con la ridícula investidura de un hombre llamado Fanny como sumo sacerdote, Phanni. Búsquenlo, por favor. La segunda teoría es que los romanos causaron la abominación desoladora cuando tomaron por sorpresa el templo y lo quemaron en el 70 después de Cristo. El santuario estaba todavía ardiendo. Los soldados romanos colocaron sus estandartes, símbolos de Roma, en el templo y ofrecieron sacrificios ahí. Los judíos, cuando vieron esta acción, la vieron como el cumplimiento de aquella palabra profética que dio el Señor Jesús en Mateo 24 y que venía desde Daniel, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, y, eh, y cuando el incendio y el ofrecimiento de los romanos cesara, la abominación desoladora estaba instaurada. Nadie más podía tocar ese altar o poner un sacrificio ahí porque iba a ser abominable, ¿no? La descripción de Lucas de Jerusalén rodeada de ejércitos que debieron de ser ejército romano parece afirmar esta teoría. En términos del pacto espiritual entre Dios y su gente, la gente que estaba más condenada por deshonrar el templo de Dios eran los judíos. Solo alguien que era un representante de Dios puede de hecho profanar el culto a Dios. El sacerdocio corrupto de Israel, después de la muerte de Jesús, los sacrificios del judaísmo apóstata eran una abominación. Negaban el trabajo restaurador de Cristo y la función del sumo sacerdote parado en el lugar santo, continuando con el ofrecimiento de sacrificios en el templo, era una abominación del rechazo del trabajo de Cristo. Mateo 24:15. El significado exacto de la abominación desoladora es todavía como, no hay una como es, ¿verdad? Disculpen si oyen muchos ruidos, pues estoy en la casa, pues no es un estudio, disculpen. Las escrituras dejan claro que esto ocurrió, esto de la abominación desoladora, después de que Jerusalén fue rodeada por el ejército. O sea, esto le sucedió a aquellos que vivieron en esa primera etapa, ¿no? Entonces, cuando veas la abominación desoladora, dice Mateo 24:15, y como la historia lo dice, Jerusalén fue rodeada justo antes de la caída y destrucción del templo en el 70. Aquellos que vivían en Jerusalén en ese tiempo lo pudieron ver. La abominación, cualquiera que fuera, trajo desolación, desconsuelo. Desolación es sin consuelo. Por eso el Espíritu Santo se llama el Consolador. Qué padre, ¿verdad? Porque tenemos consuelo de Él. Porque siempre hay aquí algo de Él para nosotros. Hay consuelo para tu vida y consuelo para la mía. Cuando el enemigo se hace visible, hay desolación. Él es el desolador, el que quita el consuelo del corazón. Dice Mateo 24, el 16 al 20. Entonces aquellos que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ay de las que están en cinta y de las que críen en esos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. En estos versículos Jesús les dice a sus discípulos que cuando la aproximación de la desolación del templo llegara a ser evidente, sería tiempo de moverse a los montes. Los cristianos del primer siglo, habían estado esperando la destrucción del templo. Ellos habían sido avisados acerca de esta inminente destrucción. El Nuevo Testamento, el cual está compuesto mayormente de cartas escritas a las iglesias del primer siglo, está lleno de textos de ocasiones que enfatizan que el fin de todas estas cosas está cerca. Siga estudiando la palabra de Dios. Ella le puede traer luz sobre cualquier misterio.